Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues quisiera hablaros del año 2030, ¿no? Bueno, sabéis que actualmente no existen nada más que esa cifra como horizonte a medio plazo. Y bueno, y el origen de esta historia empieza, yo tuve la suerte de estar en los años 2006, 2007 hasta el 2012 aproximadamente, moviéndome por el Golfo Pérsico, por varios países, y comprobar de primera mano todo el tema energético, ¿no? A ver, aparte de haber vivido en Arabia Saudita 2 años, tanto un año en el interior, otro año en la costa, pues me ha permitido tener una visión general local de todos estos temas relacionados con los hidrocarburos, con el gas y con el petróleo. Bueno, en el 2008 cabe recordar que hubo una gran crisis, ¿no? La crisis de Lehman Brothers, el banco, el Banco de Estados Unidos, que era el cuarto banco de Estados Unidos, que presentó una quiebra por valor de 600.000 y pico millones de dólares. Bueno, tenemos que ir un poco más atrás para recordar que en el año 1991 Irak invadió Kuwait, y uno de los trabajos que hizo Irak fue prácticamente quemar, según los datos que se han transmitido, el 50%, la mitad de los pozos de petróleo que tenía Kuwait. ¿Eh? Bueno, esto cuando se acaba la guerra dura un tiempo, se acaba la guerra, llegan los americanos y después empieza la guerra de Irak con posterioridad, ¿no? Que es otro país también importante por su petróleo, pero que bueno, que no tienen las reservas que puede tener Arabia Saudita o otros países como Kuwait. Eh, con este motivo se empieza a plantear ya sabéis que hay un organismo que es la Organización de Países del Petróleo, de la OPEP, que son los países que controlan un poco la mayoría del consumo de producción del petróleo, ¿no? Entonces, desde hace años siempre ha estado en el ambiente la posibilidad de que, claro, de que un día se acabe el petróleo, de que los recursos se acaben, etcétera. Bueno, según las fuentes oficiales dicen que ahora mismo hay, teniendo en cuenta lo que se está explotando y lo que está identificado y está activo, que prácticamente habría petróleo al ritmo que vamos, mm, que es un ritmo progresivo y que aumenta para unos 50 años. Esto según los datos y según las noticias más o menos que se repiten y que las tomamos como buenas, ¿no? Entonces, ahí nos incluyen todos los nuevos yacimientos de petróleo que puedan existir en el mundo, ¿eh? y que puedan ser ostensibles de ser utilizados. Pues, por ejemplo, ¿cuándo se pasa de una energía a otra o cuándo se cambia un modelo productivo de la fabricación de los coches, ¿no? Pues bueno, pues en el caso, por ejemplo, del carbón es muy claro. En España, por ejemplo, había zonas donde en el norte de España, en Teruel, por ejemplo, había importantes minas a cielo abierto de carbón. ¿eh? Una mina a cielo abierto es una mina que va un camión, va una pala excavadora, la pala excavadora va, carga y lo deposita en el camión. O sea que tiene un coste mínimo la extracción de carbón. No hay que picar prácticamente, no hay que hacer grandes cosas, sino que simplemente es extraer, extraer, extraer. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro que cuando nos hemos comido el carbón en superficie, fácilmente extraíble, pues hay que empezar a profundizar. Y entonces, a medida que vamos profundizando, pues el coste va aumentando. La perforación, el pozo, las minas, las galerías, etcétera. Todo eso va incrementando los costes. Entonces llega un momento en España que, por ejemplo, se estima que hasta 400 metros podía ser rentable la extracción de petróleo, perdón, de carbón de estas minas enterradas, ¿no? Pero claro, luego llega un momento en el que la gente se plantea decir, bueno, ahora mismo, ¿cuál es el precio internacional del mercado? ¿A qué precio se pueden suministrar a otros países? Y entonces, pues, se ve perfectamente que las grandes empresas que están dedicadas a la excavación y a la explotación de minas de carbón, pues empiezan a importar carbón en grandes barcos que vienen de la India, cargados de carbón, a un coste y a un precio mucho menor. Esa es la historia de la energía, ¿no? Después de ese carbón, vemos que viene
lo que llamamos el petróleo. El petróleo comestible, perdón, comestible lo de uso doméstico, que es que las calefacciones que funcionaban por carbón empiezan a funcionar por petróleo, que es un petróleo refinado, vasto, y que es digamos, que permite utilizar el material a un coste muy razonable. Posteriormente ya llegamos a la época, a la era del gas y la electricidad, ¿no? Entonces, esto es un recorrido que se puede hacer de cualquier producto energético, de cualquier mineral, y vemos que tiene una trazabilidad, ¿no? En el momento que el precio no compensa, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo de una manera importante, cuando vamos a la frutería, que aparte de que el precio sea menor, es la disponibilidad de ese material, ¿eh? Entonces, pues vemos que hay productos que vienen del sur de América del Sur, que por cambio de estación, lógicamente, producen cuando nosotros no podemos producir, y en muchos casos los precios también son más baratos que lo que se produce en España o lo que se vende en Europa, ¿no? Y por eso se traen bananas de Colombia, o se traen naranjas de Sudáfrica, o se traen mandarinas, o se traen sandías de Marruecos, ¿no? Aparte del problema de que haya o no haya cantidad, porque si hay cantidad en el mercado, el precio baja y entonces no se traen materiales de otros sitios. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con la crisis económica del 2008. Había un plan ya, digámoslo así, consensuado, tanto por los países productores de petróleo como la gran industria del automóvil a nivel mundial, en el que se ve que va a haber una transformación, que los coches no van a funcionar siempre por gasoil, por gasolina. El gasoil había sustituido el diésel a la gasolina en muchos países, el alcohol había sustituido también en Centroamérica, en Brasil, en Estados Unidos también hay muchos millones de coches que funcionan con alcohol, con metanol, y entonces pues este proceso se ve que es un proceso abierto y que cada vez vamos a ir buscando, además de buscar noblemente el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, estamos buscando un precio sostenible. O sea, que estamos buscando un recurso sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental. Evidentemente, claro, los países productores están agrupados y son los que marcan el precio del petróleo. Eso ya lo hemos comentado alguna vez, que por ejemplo cuando se baja el consumo de petróleo, pues automáticamente los países suben el precio, porque ellos quieren tener los mismos ingresos independientemente de que produzcan. Y ahí hay un consenso, un acuerdo tácito, que no sale a la luz, que no se conoce, donde están todos metidos en los mismos negocios. Es decir, que los que tienen petróleo están metidos en la energía solar, los que tienen petróleo están metidos en los temas de energía eólica, en todas las energías renovables. Y entonces ellos tienen un planteamiento claro, todos estos países, y es hacer que todos esos países del Golfo Pérsico, tanto Dubái como Qatar, Abu Dhabi, Bahrein, Arabia Saudita, etcétera, tengan un plan para que en el 2025 se pueda tener unos ingresos alternativos al petróleo. Es decir, los ingresos del petróleo van a ir bajando y necesitamos crear actividad, creamos negocios para poder generar ingresos que vayan supliendo la bajada de los ingresos del petróleo, ¿no? Y entonces se hace un planteamiento global en el que todos estos países tienen objetivo 2025. Vamos a poner que en 2025 ya vamos a vender una cantidad muy pequeña de petróleo, y entonces vamos a crear un Dubái que sea un sitio turístico donde a 2 horas o 3 horas del centro Europa se pueda venir un fin de semana y se puedan ver museos, se puedan ver parques temáticos, se puedan ver cosas realmente espectaculares, ¿no? Y pueda ser un desarrollo turístico de ese espacio. Se crea también una actividad de inversión, sobre todo en agricultura, en buscar el autoabastecimiento de los consumos y no tener que depender de importaciones, como ya empezó eh, Argelia, por ejemplo, ¿no? Lleva ya unos años en los que, por ejemplo, uno de los déficits que tiene es el trigo, importa trigo, y lo que se hace es un plan que era similar a lo que se hizo en España hace muchos años, que se llamaba un plan de colonización, que era dar lotes de 200 hectáreas, dar créditos a cero de interés
a devolver en 5 años, ¿no? Y entonces eso financiaba toda la puesta en marcha, la maquinaria, y luego automáticamente te garantizaban un precio de mercado que automáticamente la empresa pública nacional de Argelia de Agricultura se dedica a recoger y a cosechar todos los cereales, y automáticamente con el pesaje que hacen con el ticket de compra tú vas al banco y automáticamente te ingresan el dinero en la cuenta, el Estado, ¿no? Entonces, esa es la idea general, el autoabastecimiento y compensar la bajada de los ingresos del petróleo con los ingresos turísticos, con el autoabastecimiento agrícola e incluso con el tema bancario y tema inmobiliario, que se mueve verdaderas billonadas en todos estos países, en Qatar, en Dubái, en Abu Dhabi, donde se pueden ver desarrollos urbanísticos y desarrollos turísticos realmente impresionantes. Pues esta es un poco la idea de que era el 2025, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que en el 2008, en septiembre, se produce la quiebra de Lehman Brothers, como estaba contando al principio, ¿no? Y entonces, ¿esto qué pasa? Esto retrasa ese programa. O sea, Arabia Saudita, por ejemplo, Riyadh está construyendo un metro con 65 estaciones de metro, y automáticamente cuando llega esa crisis, como bajan los ingresos del petróleo, se paraliza la actividad económica y automáticamente paralizan las obras, paralizan los proyectos, paralizan todo, porque dependen del petróleo exclusivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se llega a un acuerdo tácito de retrasar esos 5 años. Y entonces ya estamos en el 2030. Entonces, todos estos países que originariamente tenían un plan de desarrollo y de autoabastecimiento y de autofinanciación y energético sostenible y tal, del 2025 han pasado al 2030. Entonces, la Unión Europea lo que ha recogido simplemente es lo que han hecho otros. ¿eh? Y la Unión Europea lo que hace ahora mismo es buscar un tema de sostenibilidad, de reducir, transformarlos, hacer que esos objetivos que están estipulados de hacer países sostenibles desde el punto de vista medioambiental y emisiones cero, pues que se lleve a cabo entre el 2030 y el 2050. En fin, no sé si esto os aclara un poco, pero he tratado de dar un panorámica general de cómo se ha gestado todo esto. O sea, esto no lo han gestado en Bruselas y lo han hablado allí en una sala de reuniones con aire acondicionado y tal. Esto se ha hecho, lleva muchos años haciendo, y son acuerdos muy importantes, acuerdos macroeconómicos donde se habla de billones de dólares o de euros, y donde realmente son los que nos generan las expectativas y nos generan el futuro del mundo. O sea, estos señores nos han diseñado ya todo el desarrollo económico y cómo vamos a funcionar y cómo vamos a operar y cómo vamos a vivir. Y esa es la realidad. Pues nada más, espero que os haya resultado entretenida por lo menos la charla. Hasta pronto, gracias.